Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa en el que hoy voy a empezar una serie de programas donde el tema principal va a estar basado en la luna. Lo que vamos a ver hoy son las generalidades, las afinidades, la vamos a ver también en función del elemento, del signo en el que están, y después también les voy a dar, si nos da un poquito de tiempo, les voy a hablar un poco de lo que puede significar, cómo se la puede ver representada a través de las funciones psíquicas de las que habla Carl Gustav Jung. Así que, como siempre también, vamos a empezar a compartir la pantalla. Espero que lo disfruten. Aquí estamos. Bueno, no la voy a amplificar la pantalla, la voy a dejar así porque así voy viendo qué es lo que viene después y me puedo ir orientando también en la explicación. Vamos a eliminar esto para que ustedes puedan verla correctamente. Y acá estamos. Bueno, este es el programa número 44, así que seguimos avanzando. El tema, como les dije, son las lunas en la carta natal, las lunas por signo, va a ser lo que vamos a empezar a ver en el programa siguiente, pero hoy vamos a hablar un poquito de todo. Eh, Vamos a comenzar, como les dije, con las generalidades. Entre esas, acá les muestro dos maneras de dibujar el símbolo astrológico de la luna. Hay otro que lamentablemente no lo pude encontrar, pero que también a veces se utiliza, que es la luna como si estuviera apoyada, ¿no? O sea, con las dos puntitas para arriba. El signo que se rige por la luna, por la luna astrológica, es el signo de Cáncer, sobre el cual ya hablé. Y la luna rige no solamente el signo de Cáncer, sino la casa 4, que acá también les muestro con estas flechitas, tanto el signo, la ubicación del signo en una carta en reposo, como la ubicación de la casa 4, que forma un eje con la casa 5 y con el signo de Capricornio. Es Cáncer, como ya vimos, es un signo cardinal, junto con Aries, junto con Libra y junto con Capricornio. Uno de los temas que vamos a ver hoy es, de acuerdo al elemento del signo en el que está, cuáles son las características particulares que adquiere cada una de estas lunas en nuestra carta natal, en todas las cartas también, pero lo vamos a estudiar en especial con relación a nuestra carta natal. Los elementos son 4, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento agua, por lo menos para la astrología occidental, ¿no? La que utilizamos nosotros, porque en la astrología hindú, si no entiendo mal, ellos tienen otro elemento que se llama éter. Acá lo que vemos son la manera, los símbolos con los que habitualmente se representa cada elemento. Como podrán ver, son triangulitos. El fuego y el agua están en posición opuesta, el aire y la tierra también, con la diferencia de que están cruzados por una línea. Acá sobre la derecha lo que ustedes están viendo son los signos correspondientes a cada elemento. Esto ya lo fuimos viendo cuando hablamos de los signos del zodíaco, porque es donde se ubica el Sol en ese caso. Pero en el respecto de la luna ocurre lo mismo, es decir, depende en qué signo está, es el elemento el que le corresponde. Entonces, en el caso de estar en Aries, en Leo o en Sagitario, serán lunas de fuego. En el caso de estar en Tauro, en Virgo o en Capricornio, serán lunas de tierra. En el caso de estar en Géminis, en Libra o en Acuario, serán lunas de aire. Y en el caso de estar en Cáncer, en Escorpio o en Piscis, van a ser lunas de agua. Entonces, lo que vamos a ir viendo son las características de las lunas de fuego, de las lunas de tierra, de las lunas de aire y de las lunas de agua.
y por supuesto vamos a irlas viendo también por cada uno de los signos que le corresponden. Y finalmente, una cosa que les voy a hablar es acerca del sentimiento, que es justamente lo que caracteriza a las lunas como función psíquica o psicológica desde la psicología analítica junguiana, porque se pueden hacer equivalencias entre lo que él llama funciones psíquicas, que son las que utilizamos habitualmente para percibir la realidad, para decodificar la realidad que nos rodea, que también son 4, que en este caso son el pensamiento, al que le corresponde el elemento aire, o sea, hace la equivalencia con el elemento aire, el sentimiento, que se hace la equivalencia con el elemento agua, la intuición, que corresponde al elemento fuego, y la sensopercepción, que le corresponde al elemento tierra. Aunque Jung también habla de una quinta función psíquica, que es la que permite integrar las otras funciones, pero se trata de un ideal, y que podríamos considerarla como equivalente al elemento éter del que le hablé recién, con el que también se vale la astrología hindú. Pero esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, si es que nos da el tiempo. Bien, por ahora, entonces, nos vamos a quedar con este cartelito para poder empezar a hablar de las generalidades. En este sentido, bueno, lo primero que tenemos que considerar es que tanto la luna como el sol, como el ascendente natal, son 3 factores que generalmente son los primeros que consideramos cuando vamos a hacer el análisis de una carta astrológica, ¿no? En especial de una carta natal. Por todos los casos, por supuesto, se consideran también otros factores, y entre lo primero que también se consideran es en qué signo están. Del Sol, bueno, del Sol por signos, que es lo que nos indica de qué signo natal somos. Ya hablé largo y tendido a lo largo de muchos programas, cuando vimos los signos del zodíaco. Y entonces ahora le va a tocar el turno a la Luna, y probablemente después veamos también el ascendente, que es ese tercer factor. A la Luna, vale aclarar, se la considera un planeta, aunque en realidad no lo es, pero también por eso mismo, junto con el Sol, se le da el nombre de luminar o luminaria. Tampoco en realidad tiene luz propia, la Luna refleja la luz del Sol, pero se los conoce con esos diferentes nombres. La Luna, como les dije, rige el signo de Cáncer y la casa 4, y en particular también el primer septenio de la vida de un individuo, aunque por supuesto la Luna está presente a lo largo de toda nuestra vida. Cuando vimos los septenios, cuando vimos astrología evolutiva, justamente en aquella oportunidad, si ustedes buscan el programa, van a ver que digamos, el regente, por así decirlo, de ese primer septenio de vida es justamente la Luna. También Saturno, ¿no? Porque Saturno siempre está presente porque es el que nos va ordenando también cronológicamente la vida, y los septenios en realidad tienen que ver, como también expliqué en aquel momento, con la vuelta de Saturno, el retorno de Saturno a su lugar natal, que ocurre más o menos entre los 28 y los 29 años, que es cuando se supone que uno ingresa al periodo de adultez de la vida. Del signo de Cáncer ya les hablé, así que tampoco les voy a hablar. Y lo que sí les voy a decir un poquito, porque no sé si dije mucho en aquella oportunidad, pero por lo menos un poco, ya vamos a ver también las casas en particular, es que la casa 4 es considerada como un área de la vida que se relaciona con el hogar del cual venimos, con el hogar que vamos a formar, con nuestra herencia ancestral, especialmente la que proviene del linaje femenino, con nuestras raíces, o sea, las raíces de nuestro árbol genealógico, con nuestro sentido de pertenencia, en especial de pertenencia al clan del cual provenimos, con el mundo interior, con nuestra interioridad, con nuestro mundo emocional, con el sentimiento ese de sentirnos seguros, ¿no? En un espacio que puede ser externo, pero también puede ser dentro nuestro, confortable, a donde recurrimos para recobrar la calma interior. Algunos le dicen que es como nuestra cueva, ¿no? Caruti dice que es el refugio de la memoria emocional.
donde de alguna manera podemos reproducir o reconectar con la vivencia de estar en el útero materno, por lo que no necesariamente se trata de un lugar físico. Por otra parte, en relación al primer septenio de vida, del que como les dije ya hablé hace mucho tiempo, nos habla de nuestra experiencia sobre lo que es vivir en familia, cuando todavía somos muy dependientes, muy vulnerables y necesitamos de los demás, ¿no? Para poder sobrevivir. En ese caso, la función maternante, que está simbolizada por la luna en la astrología, es fundamental, porque de ella depende que nos hayamos podido sentir protegidos y nutridos en nuestra infancia, emocionalmente seguros también, porque también es de acuerdo con lo que ocurrió en esa etapa de nuestra vida, que en general vamos siempre a tender, no siempre, pero tenemos una enorme tendencia a reproducir luego, ¿no? En todas nuestras relaciones, en todas nuestras circunstancias de vida en donde algo toca lo afectivo, lo que aprendimos en aquel momento, la manera de responder que aprendimos en aquel momento, la manera de dar, de recibir afecto, de nutrir y después cómo vamos a nutrir a los demás, ¿no? Es cuando aprendimos a percibir el mundo como un lugar seguro o no tan seguro, y por lo tanto a sentirnos seguros en nuestra vida o a temerle al mundo, ¿no? A temerle a los demás, porque bueno, es un ciclo de la vida en donde se desarrolla nuestra sensibilidad emocional también, ¿no? Y bueno, de eso dependen muchas cosas. Como les dije también, el símbolo astrológico es una media luna, que habitualmente se dibuja o mirando para un lado o para el otro. Generalmente se dibuja como le están viendo ustedes ahora, ¿eh? Pero también mirando para arriba. Este símbolo, más allá del parecido que tiene con la luna real en cuarto creciente o en cuarto menguante, es en realidad la mitad de un círculo. Y el círculo, creo que ya lo dije muchas veces, es un símbolo de una totalidad, de la cual este semicírculo es solamente una parte, exactamente la mitad. Y entonces no solamente está presente en la luna este símbolo, también está en otros símbolos astrológicos. Y en todos los casos tiene que ver con lo sensible, con lo receptivo, con la apertura. También se lo puede ver si lo ponemos de espalda como si fuera una vasija, ¿no? Como les dije recién, con los cuernitos para arriba, que algunos dicen que indica la capacidad de la dualidad del ser humano, ¿no? Y también puede indicar esa capacidad, es como si fuera una vasija, de contener la vida, de dar vida, porque, bueno, por la forma básicamente que tiene. Cuando hablamos de la luna, lo que normalmente decimos es que estamos hablando del mecanismo lunar, que también es una frase que, si no estoy equivocada, corresponde a Eugenio Caruti, un astrólogo muy, muy conocido argentino. Y con esto lo que queremos decir es que la luna, más que llevarnos a la acción, la luna reacciona. Es como un mecanismo aprendido de respuesta frente a determinados estímulos que de alguna manera tocan algo afectivo dentro de nosotros. La luna se relaciona básicamente con la madre que tuvimos y con la madre también como la vivimos, como la percibimos. Por eso muchas veces la gente se pregunta cómo puede ser que una madre sea tan distinta en función de diferentes hijos. Bueno, Caruti lo que dice de esto es que en realidad el niño cuando nace genera un espacio, ¿no? Alrededor suyo, en función del cual la madre en realidad actúa de acuerdo a ese campo de energía que le presenta el hijo, dependiendo de las características del hijo, del signo del cual es el hijo y de otros factores de su carta natal. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que en general la persona, el ser humano que ocupa ese lugar, hablemos de la madre así, pero también en sentido genérico, porque puede ser alguna otra figura que ejerció ese rol maternante, puede ser muy diferente a como nosotros la percibimos, a como nosotros la recordamos, ¿no? Inclusive como la perciben y otros hijos, ¿sí? Entonces uno le puede preguntar a un hijo cómo era su mamá y dice una cosa y otro hijo dice otra cosa totalmente distinta.
Lo que sí no se puede discutir es que si hablamos de la luna y hablamos de la madre, esto siempre también está haciendo referencia a un vínculo, que es el vínculo madre-hijo o madre-hija. La luna, por otra parte, es un factor astrológico, por lo tanto, también de los más representativos de quienes somos a partir de cómo percibimos la vida, ¿eh? Y lo percibimos en función del elemento del signo en el que está la luna, de acuerdo a una de esas 4 funciones psicológicas que yo le hablé. Una de ellas es el sentir en el sentido de sentimiento, ¿sí? De mundo emocional, no del sentir en el sentido de senso-percepción, que es como percibimos a través de los sentidos. Es un factor, el de la luna, este mecanismo, que hasta que tomamos conciencia de ese mecanismo, nos maneja de manera inconsciente, porque reaccionamos frente a los estímulos que se nos presentan y lo hacemos sin pensar, lo hacemos desde la emoción, desde el sentimiento que nos despierta, desde el me agrada o me desagrada, porque fue justamente a partir de eso que aprendimos también cuando éramos bebés a discernir, ¿no? Pensemos que la luna también tiene que ver con lo que nos nutre. Entonces nos ponían algo en la boca y decíamos, qué sé yo, que bueno, nada, causaba desagrado, generaba un sentimiento de desagrado, ¿no? Una luna, así como generalidades, se suele decir también que una luna que está por delante del sol, en el zodíaco, en nuestra carta, suma un componente que la hace más complicada, más difícil de trascender. Porque la luna no es que uno la puede dejar de lado, pero sí la puede superar de alguna manera cuando hace consciente el mecanismo lunar, ¿eh? Por otra parte, en su tránsito por el cielo, la Luna es el planeta más rápido de todos, nunca retrograda, recorre el zodíaco completo aproximadamente cada 28 días, porque se mueve por el zodíaco a razón de 13 grados 58 minutos por día, y por lo tanto recorre un signo completo cada 2 o 2 días y medio. ¿Mm? Por eso ustedes que ven las redes sociales van a decir, bueno, hoy tenemos luna en tanto, tenemos luna en tanto. Por supuesto que eso no es lo mismo que cuando es una luna llena o este, eh, una luna nueva, ¿no? Que eso ocurre en diferentes tiempos, eso ya lo expliqué en programas pasados, recientes. Bien, tiene que ver, también simboliza el cuerpo físico, porque es el espíritu, es el sol, ¿no? Y está encarnado en un cuerpo físico que sería el de la luna, el que representa la luna, y por eso también a medida que transita por el zodíaco, los signos del zodíaco, sensibiliza particularmente los órganos y los partes del cuerpo que están asociados a cada signo, de los que también les hablé cuando hablé de los signos. Tiene que ver también con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, porque tiene que ver con la nutrición y con que el cuerpo es nuestro hogar, ¿no? Es donde vamos a estar mientras estemos en este plano. Por ejemplo, si forma algún aspecto con planetas como Neptuno o como Júpiter, suele ocurrir que cualquier dolor se incremente, se sensibiliza más o se expanda, o que si tenemos algún síntoma sea como difícil de determinar a qué obedece. También se vincula con nuestra herencia genética, no solamente en el sentido de tener cierta predisposición a desarrollar determinadas enfermedades, sino también con lo que se llama epigenética actualmente, que es la predisposición inconsciente a repetir determinados patrones de respuesta emocional con fundamento en determinados traumas o conflictos o situaciones que no fueron resueltas en anterioridad en nuestro linaje materno, ¿no? O si fueron resueltas de determinada manera y hasta este momento funcionó, a repetirlos también, ¿no? La luna es regresiva, nos lleva a repetir y a repetir y a repetir maneras de relacionarnos desde el punto de vista emocional. Les decía también que Caruti habla de que la luna, en un libro que se llama La Luna, que se los recomiendo a los que tengan ganas de leer algo interesante sobre el tema,
y Carutis, todo lo que escribe es interesante, inclusive también sus charlas, todo lo que, bueno, la verdad que es muy, muy bueno. Dice que la luna es el refugio de nuestra memoria emocional, ¿no? Y de ahí que se considere que los nativos, por ejemplo, del signo de Cáncer, en particular, suelen ser los depositarios de la memoria emocional de la familia, de su clan, de su linaje, son los que guardan todas las fotos, los videos, los que siempre tienen a mano fotos o videos de todos los integrantes de la familia para hacer recordatorios en fiestas familiares, en eventos, etc. Por otra parte, como todo lo que hacemos está condicionado por nuestro mundo emocional y la luna generalmente opera de manera inconsciente, también suele ser la causante de que se distorsione nuestra percepción acerca de nosotros mismos, nuestra percepción acerca de nuestro cuerpo o respecto de los demás. En síntesis, sobre la realidad, sí, objetivamente considerada, ¿no? Porque como dije, es como resultado de nuestra luna que reaccionamos muchas veces sin pensar, sin evaluar las consecuencias, y eso puede traernos muchos problemas. Porque genera respuestas automáticas, ¿sí? No sé, sin evaluar otro tipo de posibilidades. Es como una cosa instintiva, ¿no? Automática. Saltamos como leche hervida, por ejemplo, frente a determinada situación que para otra persona con otra luna no le hubiera hecho ningún tipo de efecto, ¿no? Sin embargo, con la luna también resulta aplicación ese dicho que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, porque sea cual sea nuestra luna natal, igual aunque sea de las lunas que no son justamente las mejores, es ahí donde tendemos a volver para sentirnos seguros, ¿no? Donde sentimos que está nuestro lugar de pertenencia, hasta que logramos, por supuesto, trascenderla. La luna natal también sensibiliza tanto el signo como el área de la vida, casa o casas que ocupa el signo en el que está. O sea, son áreas más sensibles en donde ya vamos a ver que podemos también tener experiencias que tienen que ver, que nos ayudan a ser conscientes de este mecanismo lunar y por lo tanto también a trascender esta luna que tengamos por natal, ¿no? Dependiendo del signo, también nos proporciona una determinada capacidad para comprender o empatizar con los demás. Por ejemplo, si está en Piscis o en Cáncer, otorga una enorme capacidad de empatía, de compasión, de comprensión del prójimo, que no suelen tener otras lunas. También condiciona lo que llamamos temperamento y por lo tanto influye mucho en las características de nuestra personalidad, en cómo nos desempeñamos, en cómo nos relacionamos, en qué tipo de vínculos tendemos a establecer con otras personas. Por ejemplo, las lunas en Sagitario son muy buenas compañeras, son agradables, flexibles, cálidas, tienen buena onda, siempre ven el lado positivo de los demás, son optimistas, son muy queribles y queridos, son como el signo de Sagitario, pero desde el punto de vista de la emoción, porque todo eso le agregan el componente emocional. En cambio, las lunas en Aries suelen ser emocionalmente descontroladas, se enojan fácilmente, reaccionan de manera inapropiada o agresiva, pueden ser muy impulsivas, muy desconsideradas. Pero también es muy importante su relación con el sol natal. Es decir, si forma algún aspecto con el sol y cuál es el signo del sol, porque a veces la luna y el sol ya de por sí están en signos difíciles de compatibilizar, digamos. Por supuesto, todo esto tiene que ver con los aprendizajes que vamos a tener que ir transitando a lo largo de nuestra vida. O sea, no es que esté ni bien ni mal, simplemente es parte del aprendizaje que vamos a tener que transitar. Entonces, por ejemplo, tampoco es lo mismo que el Sol y la Luna estén en cuadratura, por ejemplo, que es un aspecto difícil de conciliar, o en oposición, donde si se expresa la Luna resulta difícil que se exprese el Sol, en la lucha entre lo que quiero y lo que siento, entre lo que pienso y lo que siento, ¿no? Que no es una lucha que seguramente les resulte extraña, en algún punto todos la padecemos en algún momento. O que esté en trígono, por ejemplo, que es un aspecto armonioso, un aspecto compensador. Estoy hablando de la luna y el sol, ¿no? O en sextil, en donde los vínculos se pueden trabajar, se pueden mejorar. Porque la luna representa también
a la madre interna, ¿no? Pero también, y el sol al padre, ¿no? Al padre real, pero también al padre internalizado, ¿no? Son funciones diferentes. Si hablamos desde el punto de vista de las funciones psíquicas, son opuestas, como el sentimiento es opuesto al pensamiento o la razón. Y no siempre resulta fácil lograr un equilibrio, una compensación entre ambos, aunque lo ideal sería lograr que se compensen, ¿no? Que serían como las dos partes, o sea, que la luna se integre a ese círculo con el cual se representa el sol y de esa manera quede más completo, más integrado. Y aunque representa el vínculo con la madre, también representa el vínculo con otras mujeres, con las abuelas maternas fundamentalmente, y en lo sucesivo con la manera en que vamos a interactuar con las mujeres en general. Por otra parte, a partir de la luna natal también se puede hacer lo que se llama la revolución solar, que es una técnica astrológica y que en definitiva es un tránsito como el de la revolución solar, la revolución de Saturno, o sea, a partir de la revolución, esta se puede hacer la revolución lunar, no sé si lo dije bien. Se puede hacer, es un tránsito como la revolución solar o la revolución de Saturno, la revolución de Júpiter, porque con todos los planetas se puede hacer la revolución, ¿eh? Que se utiliza, planetas e incluso asteroides, que se utiliza mucho en astrología electiva, el tema de la luna. Para elegir, la astrología electiva es una astrología que está enfocada en tratar de elegir el mejor momento para hacer algo en especial. Por ejemplo, un viaje, casarse, hacer un evento u operarse. En astrología médica se le da muchísima importancia a la ubicación que tenga la luna, porque dependiendo de dónde se ubique, qué aspectos tenga, entre otros factores, puede ser bueno o mal momento. Entonces siempre se considera, lo primero que se considera en astrología electiva es el lugar y las condiciones en que está esa luna, si es una luna favorable o no. Fisiológicamente, por otra parte, rige todo el cuerpo, porque se relaciona justamente con el cuerpo físico, pero en particular rige el estómago, rige el útero, rige la boca, la vagina, la vejiga, las mamas y también el sistema linfático. O sea, tiene que ver con todos los órganos, en particular huecos, y además femeninos, como les dije, ¿no? La vagina, las mamas, el útero. En general, se considera que la luna no está cómoda en Capricornio ni en Escorpio, esto último pese a que en general está más cómoda en los signos de agua, porque son todos signos en donde lo que predomina es la función sentimiento, o sea, son signos emocionales, que le da mucha importancia al mundo emocional y a todo lo que tenga que ver con esto. Pero tanto en Capricornio, que es de tierra, como en Escorpio, que es de agua, si están en alguno de esos signos en la carta natal, suelen ser lunas muy difíciles, más difíciles, ¿no? La luna también puede ser el pueblo, cuando se analiza la carta natal de un país o de un gobernante, por ejemplo. Pero volviendo a la luna natal, igual que el sol, cuando nacemos se ubica en determinado signo, ¿no? Y en determinada casa. Pero lo más importante es el signo. La luna rige, como les dije, nuestro mundo emocional, es como sentimos, son nuestros sentimientos, el modo en que los podemos o no exteriorizar, o cómo nos afecta interiormente. Opera habitualmente de manera inconsciente, condiciona todo lo que hacemos, el modo en que vivimos, el modo en que nos relacionamos con los demás. Es por eso que se dice que, como les decía, hay que trascenderla, porque es la única manera que tenemos de madurar. Mientras somos dependientes del mecanismo lunar y lo seguimos reproduciendo, quiere decir que todavía no crecimos lo suficiente. Pero no siempre es sencillo, por el contrario, generalmente no lo es, y por eso en psicología se habla mucho de complejo materno, igual que de complejo materno, porque con los padres habitualmente siempre tenemos temas que seguir trabajando en nosotros mismos, incluso hasta la vejez, ¿no? Por otra parte, del tipo de relación o vínculo emocional que pudimos establecer con nuestra madre, es como vamos a percibir al mundo que nos rodea.
y cómo nos vamos a relacionar con los demás, porque como también les dije, es regresiva. Tendemos a repetir el mismo patrón, a reaccionar del mismo modo hasta que nos damos cuenta y lo podemos modificar. La luna también indica en la carta de un hombre el tipo de cualidades que busca encontrar en una mujer, en especial cuando decide formar una familia. Pero como las relaciones basadas en la luna tienen que ver siempre con una necesidad, con cubrir una necesidad, por eso se dice que la luna necesita, en muchos casos, con el paso del tiempo, se dan cuenta que ese vínculo a esa persona, ese hombre, no lo satisface, porque más que transformarse en una pareja o ser un vínculo de pareja, es un vínculo maternante, ¿no? En donde ese hombre termina, digamos, con la complicidad, entre comillas, porque esto no es nada consciente, ¿no? De la mujer, comportándose como un hijo, y esa mujer, que debería ser su esposo, su compañera de vida, y estar de igual a igual, termina como comportándose como una madre, y por lo tanto ya no, el vínculo ese deja de ser una pareja, ¿no? Entonces la relación se suele terminar. Por eso también muchas veces los primeros matrimonios fracasan, porque se dice también en astrología que el primer matrimonio o la primer pareja muy estable, incluso en la que podemos llegar a tener hijos y formar un hogar, aunque no nos casemos, es con la madre, ¿no? O sea la mujer que se casa con un hombre busca determinadas cualidades, ¿no? de su madre en ese hombre, o de su padre en ese hombre, y en el caso inverso lo mismo, ¿no? Entonces, uno no elige, cree que elige con libertad, pero en realidad en general no elegimos con libertad, elegimos condicionados por nuestra luna y por nuestro sol, en el caso del sol, porque representa a nuestro padre. Eh, la luna, por otra parte, no solo necesita, siempre es demandante, a diferencia, necesita y demanda, a diferencia de Venus, ¿no? Que es el otro símbolo femenino dentro de la carta, pero Venus desea, es deseante, y además rige el signo de Tauro y el signo de Libra. A ver, para saber si son compatibles las lunas, lo que tenemos que saber es el elemento del signo en el que está y también ver el signo en el que está, porque eso influye mucho en las compatibilidades. Como la luna también es el cuerpo, si no podemos manifestar nuestro mundo emocional, es por esa razón que se pone en el cuerpo y aparecen, o sea, lo que no se puede expresar, ni en palabras, o sea, cuando no podemos decir tampoco lo que sentimos, ponerlo en palabras, ni expresarlo con el cuerpo se resiente, aparecen síntomas, aparece estrés y aparecen diferentes enfermedades que nos están avisando que algo no está bien, generalmente a nivel emocional. Como palabras claves de la luna en general, podemos decir que reaccionan de manera instintiva, no sé si la palabra exacta es instintiva, pero tiene que ver con la supervivencia ante situaciones que nos conmueven o que nos movilizan emocionalmente. Otra palabra es emoción, sensibilidad, temperamento, madre, abuela materna, pasado propio y ancestral, necesidad, cuerpo, sentido de pertenencia, zona de confort emocional, pueblo, popular, patria, bandera, folclore. Fama, especialmente si está angularizada, suele traer fama, reconocimiento. Energía yin, pasiva o receptiva. ¿Se acuerdan del dibujito del yin y el yang? Bueno, esta es la energía yin, que es pasiva y receptiva. Tiene que ver también con el concepto de ánima en la psicología junguiana, o alma, tiene que ver con el principio femenino, con la nutrición, con la alimentación. Por eso la anorexia, por ejemplo, es un problema en el que la persona rechaza alimentarse, en que tiene una imagen distorsionada del propio cuerpo, y es un caso típico de una luna que no está bien aspectada, de una luna que no está en un signo que la favorece,
que está en una posición incómoda, lo que se llama generalmente una mala luna, ¿no? Que no hay buenas ni malas, pero en definitiva en la práctica, por los efectos que puede llegar a producir, se la considera así. Nos habla también de una relación conflictiva con la propia madre, que la persona que padece anorexia pone en evidencia, ¿no? Y porque de esa manera afecta a todo el sistema familiar. Entonces el que padece anorexia es como el chivo expiatorio, el que denuncia a través de un sacrificio, porque sacrifica su propio cuerpo, que algo no está bien en el sistema para que las cosas cambien. Por eso cuando se trata de anorexia se cita a toda la familia. Otras palabras es inconsciente, introversión, memoria emocional, refugio de la memoria emocional, vida uterina, familia, hogar, doméstica, viajera, intuitiva, servicial, empatía. Y entre las características negativas podríamos citar la hipersensibilidad, la hipervulnerabilidad, ser muy infantil, timidez, inhibición, posesividad, inestabilidad emocional, humor cambiante, quiere decir, ¿no? Distorsión de la imagen corporal, dificultad de adaptación al medio, exceso de absorción en las influencias externas, o sea, ser altamente influenciables, somatización, retención de líquidos, problemas de fecundación o durante los embarazos, resentimientos, problemas de integración con la familia o con la formación de la propia familia, exceso de subjetividad, tendencia a aferrarse al pasado, sometimiento, exceso de empatía, imaginación exagerada, exagerada necesidad de protección, exigencia de amor incondicional con todos, dependencia emocional y como síntomas muchas veces genera situaciones de alergia. Entre las compatibilidades de las lunas por los elementos, que ya les dije, son el agua, tierra, aire y, perdón, fuego, tierra, aire y agua. Como la luna es de agua, es de elemento agua por naturaleza, ya lo saben. Entonces, es compatible agua-agua. Cuando hablamos de compatibilidad, hablamos de la luna de dos personas. Si las dos tienen en signos de agua, bueno, es compatible. También es compatible el agua con la tierra, porque se dice que la tierra necesita del agua para poder florecer y el agua necesita de la tierra para no evaporarse o para por lo menos generar algo, no antes de evaporarse, porque igual se va a evaporar. Como siguiente compatibilidad le sigue el agua con el aire, que, bueno, algunos dicen que es interesante este tipo de vínculo, porque el aire activa, ¿no?, el agua, entonces la mueve un poco, la refresca, hace que se evapore un poquito. Y finalmente el agua con el fuego, que sería lo más incompatible, porque como sabemos, si le echamos agua al fuego, es algo que sea algún incendio muy particular, el fuego se apaga, ¿no? Y por otra parte el fuego consume al agua, es decir, que en general estas relaciones son relaciones medias complicadas cuando las lunas son de estos dos elementos. Como generalidad también se habla de lunas buenas, que serían las de Tauro, Cáncer, Piscis y Sagitario, o aquellas que tienen aspectos armónicos, que me refiero a trígono y a veces sextil, con Júpiter, con Mercurio, con Neptuno y con el Sol, y también de lunas difíciles, que son las que manifestarían esas características más negativas que les mencioné recién, que podrían ser la luna en Géminis, en Escorpio, Capricornio y Virgo, o aquellas lunas que están en aspectos tensos, que puede ser también cuadratura, oposición, o neutros, aunque no es tan neutro, con Saturno, con Plutón o con Marte. Por otra parte, la casa en la que está la luna en nuestra carta natal siempre nos remite a la casa 4 igual, o sea, tenemos que ver las dos casas, que es la casa del signo de Cáncer en una carta de reposo, como les dije. Están regidos tanto la casa como el signo por la luna, porque es su domicilio natural, por eso se habla de carta natural o en reposo. Pero como no siempre nuestra luna se ubica en esa casa, también tenemos que tener en cuenta dónde está, en qué casa está, porque esa va a ser un área de la experiencia vital importante que tenemos que considerar.
porque es ahí justamente donde es muy probable que se experimente el mayor número de experiencias, de situaciones que nos van a obligar a tomar contacto con nuestra luna natal en todas sus facetas, y donde poder trabajarla también de manera más consciente, es decir, nos obligan las circunstancias que vienen del exterior, generalmente nos obligan a tomar conciencia de esa luna, de ese mecanismo lunar, para que lo podamos trascender. Aunque por supuesto siempre es necesario considerar la carta completa, ¿ok? Porque yo estoy hablando de generalidades para ver dónde está el sol, el ascendente, qué aspectos tiene la luna natal y con todos los demás factores de la carta natal. Dejamos de compartir pantalla, vamos a hacer un pequeño cortecito y en el próximo bloquecito seguimos y ya empezamos con la luna natal y vamos a terminar con la luna natal por elemento. Así que nos vemos en 2 segundos.